Una cosa que le pasa actualmente a las motos es que para cargar la batería hay que andar desmontando un montón de piezas, quitando el asiento, sacándolo de dentro. Una cosa que no tiene ningún sentido, puesto que recargar la batería es mantenimiento básico. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es hacer un acceso directo a la batería. Para esto lo que voy a hacer es conectar dos cables desde la batería que está en el interior, debajo de este plástico. Los voy a poner aquí para poder conectar las pinzas cuando deje la moto en el garaje por un tiempo prolongado y así tener la batería siempre al máximo. Ahora mismo tiene una luz que va a pilas, porque la que viene de serie ilumina muy pobremente. Cuando está ahí y tienes algo encima es difícil ver lo que hay. Esta moto, como la mayoría en la actualidad, por desgracia, carece de la pata de arranque. Es una palanca que pisas con fuerza cuando no tiene batería y la moto arranca. Bueno, por eso quiero tener siempre la certeza de que la batería está cargada al máximo. Para poner dos contactos externos de acceso directo a la carga, lo que hay que hacer es desmontar toda esta parte para acceder a la batería. Para ello, primero quitamos estos tornillos del hidráulico del asiento, el de arriba también, y sacamos todo el asiento en esta moto. Es una Kymco Super Dink. Es una de las más vendidas en el mercado, así que yo creo que este tutorial puede serle muy útil a más de uno. Luego, aquí abajo hay otros dos tornillos, que son los que están debajo del asiento. Una vez lo hayamos quitado, podremos acceder a ellos fácilmente. También tiene aquí un tornillo, aquí otro, y luego va teniendo varios repartidos por el carenado este. ¿Ves? Aquí otros dos. Y él tiene que salir solo. Una vez quitemos todos, levantamos así y saldrá el plástico entero. Cuando hayamos hecho esto, tendremos la batería debajo de este plástico. Solo tenemos que pasar dos cables del positivo y negativo hasta aquí. Aquí podéis ver un cable conectado a uno de los polos de la batería. El otro es exactamente igual, solo hay que pillar el cable con el tornillo para que haga buen contacto. Una vez tenemos los dos cables conectados, los pasamos por este agujero que lleva una tapa como la de las pilas, de los típicos juguetes, y así tendremos fácil acceso a los polos de la batería. Ahora voy a quitar esta luz LED, que luego sustituiré por una luz más potente y conectada a la batería. Ahora necesitamos un par de tornillos, con su tuerca y su arandela correspondiente. Los he elegido bastante grandes y luego veréis por qué. Ahora cogemos una broca del tamaño del tornillo y hacemos un par de agujeros en un lugar donde veamos que podemos poner los polos. En mi caso lo pondré aquí, uno separado del otro, la suficiente distancia de cualquier pieza metálica y de los objetos que carguen el interior del baúl. Ahora haré otro taladro para pasar un cable que alimente la luz LED. Este agujero es del tamaño exacto del cable, así lo pasaré y quedará una instalación muy limpia. El último agujero lo haré en este lateral. Será de una forma un poco complicada, puesto que tengo que introducir este interruptor. Para hacer un agujero de esta forma solo necesitamos hacer dos taladros del mismo grosor del interruptor. Uno aquí y otro aquí, a esta separación. Con esos dos agujeros lo que podemos hacer ahora es coger la broca e ir taladrando hacia abajo, lo que puede conseguir que hagamos un agujero un tanto irregular, o coger la Dremel y conectar esos dos puntos por los laterales, así. Yo me voy a arriesgar y voy a hacerlo con la broca. He tenido que taladrar un poco más hacia arriba y ahora lo que voy a hacer es limar los bordes para que entre mejor. Tras un rato limando he conseguido hacer el agujero del tamaño exacto del botón. Esto consigue que el botón quede con unos acabados muy profesionales. Ahora se sueldan un par de cables al interruptor del suficiente tamaño como para que la instalación sea cómoda de realizar. Pasamos el cable por el agujero del interruptor y luego le ponemos un poquito de estaño. Ahora, por seguridad, ponemos una funda termorretráctil a los cables. Voy a explicar con un dibujito el tipo de instalación que quiero hacer. Si esto es la batería de la moto, con dos polos, positivo y negativo, voy a coger un alargador con dos cables y lo voy a conectar a dos tuercas, que son las que quedan por fuera de la moto. Luego de estas tuercas o de estos dos cables voy a coger y voy a sacar una bombilla.
¿vale? Y de aquí voy a poner en medio, en uno de los cables, el negativo, un interruptor, que es el en el que he hecho el agujero, en el lateral. Ahora pasamos el cable de la bombilla por el agujero que queremos dejarlo. Dejándolo así podemos trabajar cómodamente y luego solo tendremos que meterlo un poco hacia adentro. Ahora cogemos uno de los cables de la bombilla y lo tenemos que soldar a una tuerca. Ahora pasamos los cables del interruptor por el agujero que hemos hecho para el mismo. Ya están unidos los cables con una clema. Ahora lo que hay que hacer es coger cada uno de los cables, es decir, el positivo y el negativo que van desde los polos de la batería, los soldamos a cada una de las tuercas. Antes de instalarlo todo en su sitio, es recomendable probar la instalación. Y como los cables van a estar sueltos, lo mejor es que los protejamos con un poco de cinta aislante, al menos de forma temporal. Ya que si entran en contacto los polos de la batería, hará cortocircuito y se puede llegar a estropear. Perfecto. Pues viendo que funciona, ya podemos dejarlo todo en su sitio. Ahora soldamos de forma definitiva los cables de la batería a las arandelas. Ya están los cables de la batería soldados a las arandelas. Ahora, estas arandelas, lo que haremos será coger estos tornillos grandes, pasarlos por aquí y a la vez meterlos en el tornillo, para que quede el borne de la batería al descubierto y todo en su sitio. Ya está uno de los bornes conectados. Con las soldaduras ya hechas, la arandela entra justita, así que hay que meter el tornillo a rosca. Y cogemos el tornillo y lo metemos por el otro agujero, en el que pondremos finalmente la tuerca. Quitamos la cinta de doble cara y finalmente así es como queda. Ahora no solo tenemos una luz que se activa con el interruptor y ilumina el baúl muchísimo más que antes. Esta era la anterior luz y ahora, mira, parece que se hace de día. También podemos cargar la batería así de fácil. Ponemos el contacto negro aquí y el contacto rojo positivo aquí. Pulsamos el botón y nos dice el voltaje que tiene la batería. 12,2, está bastante baja. Ponemos el modo moto, que me lo he saltado, y la batería ya se empieza a cargar. Y así es como funciona. Los contactos, al ser grandes, se pueden tapar fácilmente con un tapón de botella. Podemos tapar los dos o solo uno, porque lo importante es que no hagamos contacto así a los dos.